¿Están chicos ya de vuelta? Sí, profe, acá estoy. Mm. Bueno, buenísimo. Ya menos hay uno. Ah, no, sí, Al hay menos varios que sí. ya han dicho que sí. No, sí, sí. Ajá. Ahí están contestando. Bueno, ahí está, empecemos entonces. Bueno, habíamos quedado en que hemos analizado en el problema 1, hemos aplicado las condiciones necesarias de Karush-Kuhn-Tucker y habíamos encontrado un punto crítico, o punto estacionario o punto de Karush-Kuhn-Tucker. Y ese punto lo hemos analizado luego con las condiciones suficientes de segundo orden y nos había dado que era un mínimo local. Entonces la pregunta que nos hacían en el enunciado era si podíamos decir que ese óptimo era global, ¿sí? Si era único y entonces era global. Entonces, para eso lo que yo les decía es que hay que analizar la convexidad de la función y la convexidad de la región factible para después poder aplicar un teorema que tiene que ver con la globalidad del óptimo. Entonces, habíamos visto cómo analizar la convexidad de la función a través de demostrar que su hessiano era una matriz semidefinida positiva. Eso se puede demostrar de varias maneras. Y ahora lo que nos faltaba ver era si la región factible era convexa. El criterio de convexidad de la región factible es diferente que el criterio de la convexidad de la función objetivo. Sí, básicamente, si yo tengo una región factible, por ejemplo, este círculo que he puesto aquí en la presentación, vamos a poner el puntero, si yo tengo una determinada región factible, por ejemplo, en nuestro caso, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero supongamos que yo tenga un círculo, ¿cuál es el criterio viendo esa región para saber si, si esa región factible es convexa o no? Entonces el criterio es que yo elija dos puntos cualquiera dentro de esa región y esos puntos se puedan unir mediante un segmento que ese segmento pertenezca completamente a la misma región. O sea, si yo eligiendo dos puntos cualesquiera de la región los puedo unir con un segmento que también pertenece a la región, yo puedo decir gráficamente que esa región es una región convexa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una región que tuviese esa forma, ¿esa región sería convexa o no? A ver No, qué porque opinan. elijo dos puntos, no, puede que la línea no me quede dentro de la región. Muy bien. O sea, yo, por ejemplo, puedo elegir estos dos puntos en los cuernitos de la luna y si yo lo uno con este segmento, el segmento hay una parte que queda fuera de la región, entonces esa región no es convexa, ¿sí? Entonces yo puedo tener regiones de distintos tipos, por ejemplo, una región poligonal como esa región es convexa o no. ¿Qué opinan? ¿Esa región será convexa o no? Sí, sí lo es. Esa región también es convexa, ¿sí? Todos los polígonos, estos polígonos regulares son convexos. Esta región, por ejemplo, no es convexa, ¿sí? Si yo tuviese esa región. Si tuviese una región triangular, esa región sí es convexa, ¿sí? Eso mismo que nosotros que, que se puede analizar fácilmente si uno lo hace en 2 dimensiones, se podría analizar incluso hasta en 3 dimensiones, pero no mucho más, porque después ya no lo podemos representar. O sea, si nuestra función fuese una función que depende de 3 variables, nuestra región factible sería un cuerpo en el espacio, ¿sí? O una superficie en el espacio. Y en ese caso también se puede analizar la convexidad gráficamente. Por ejemplo, si yo tengo regiones en 3 dimensiones que tienen esta forma, esos son todas regiones convexas, ¿sí? Porque con el mismo criterio yo puedo tomar dos puntos cualesquiera dentro de esos sólidos y el segmento que une esos dos puntos va a estar siempre contenido dentro del sólido, ¿sí? Pero existen otros tipos de polígonos, de poliedros, perdón, de poliedros que no cumplen esa propiedad. Yo puedo tomar dos puntos, por ejemplo, en este de aquí arriba, dos puntos que uno esté en una de las montañas y otro en la otra de la montaña, y si uno
con un segmento, ese segmento me va a quedar fuera del poliedro. Entonces tenemos distintas regiones, que algunas son convexas y no convexas, pero de acuerdo con este criterio siempre de tomar dos puntos y ver cómo los podemos unir, ¿sí? En el caso de nosotros, que nosotros tenemos una región convexa porque se parece mucho a este triángulo, ¿sí? En el caso particular de este problema. Como no siempre podemos ver la región, asegurar la convexidad de la región factible no es fácil en un problema genérico, en un problema complejo, pero hay algunas características matemáticas que pueden tener las funciones que definen a la región factible que nos permiten inferir que la región que delimitan es una región convexa, ¿sí? Entonces, cuando eso se da solo en algunos casos, entonces no podemos asegurarlo siempre, pero ¿en qué casos podemos asegurar que la región factible es convexa? Mirando las restricciones. Entonces, eso se puede hacer en algunos casos que son los siguientes y que es útil porque muchas veces nuestros problemas cumplen con estas condiciones. Si en el caso de que haya restricciones de igualdad, para que la región sea convexa, estas restricciones de igualdad tienen que ser lineales, ¿sí? Y en el caso de que haya restricciones de desigualdad, estas tienen que ser o bien lineales o bien tienen que ser funciones convexas que estén escritas como menor o igual a 0. ¿Sí? O sea, si yo cumplo estas condiciones, puedo decir que mi región factible es convexa. En el caso de que no se cumplan estas condiciones, no puedo decir muchas veces si la región es convexa o no, ¿sí? Pero si se cumplen estas condiciones, yo sí puedo asegurar que la región es convexa. Entonces, que las restricciones de igualdad sean iguales a 0, que las restricciones de igualdad sean lineales, ¿sí? Si es que tengo restricciones de igualdad, y si tengo restricciones de desigualdad, se tiene que cumplir o bien que esas restricciones son lineales, o bien que son funciones de por sí, esas funciones son convexas y están escritas como menor o igual a 0. Y esas serían las condiciones para asegurar que mi región factible es convexa. En el caso particular de nuestro problema, vemos que todas las restricciones que tenemos son desigualdades, o sea que tenemos que ir por el punto 2, y todas estas desigualdades son lineales. Entonces, al ser lineales, ya sabemos sin hacer ningún dibujo que estas restricciones delimitan una región factible convexa, ¿sí? Que es la que nosotros ya conocíamos. Bien, entonces, habiendo visto esto, podemos enunciar una condición suficiente para optimalidad global, ¿sí? Esta condición dice que si nosotros tenemos un punto X asterisco, que es un punto estacionario de un problema de optimización como los que estamos analizando, si f de x, o sea, si la función objetivo es convexa, y si la región factible que tenemos también es convexa, entonces el x que nosotros tenemos como punto estacionario es un mínimo global. ¿Sí? O sea que solamente probando con la condición necesaria de KKT para encontrar un punto estacionario, si se cumplen estas condiciones de convexidad de la función objetivo y de la región factible, sin probar la condición suficiente de segundo orden, ya podemos asegurar que ese punto estacionario es un mínimo global. Sí, esta propiedad es muy importante, especialmente para problemas complejos en los cuales probar la condición suficiente de segundo orden podría ser engorroso. Entonces, con la condición de primer orden y conociendo estas propiedades del problema, podemos decir que lo óptimo que tenemos es único y que, por lo tanto, es global. ¿Sí? En nuestro caso, la función era convexa, la región factible era convexa, entonces el punto que nosotros hemos encontrado es el mínimo global. O sea, es el único mínimo que tiene el problema. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Aquí terminaría el análisis de este problema. Lo hemos hecho bastante largo, pero va a servir para que podamos ir más rápido en los otros problemas. Y yo ahora les quería mostrar rápidamente la resolución con GAS y con el solver del Excel. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Nadie contesta nada? Bien, bueno, a ver, estoy leyendo el chat bien. Entonces, vamos ahora al GAMS.
Sí, el problema es en el GAMS, o sea, todo el análisis que hemos hecho es bastante largo y hemos profundizado bastante para poder ver todas las propiedades del problema, pero el problema resuelto en GAMS es muy sencillo, ¿sí? Sí, el problema es muy sencillo, entonces la resolución también el GAMS la hace muy rápido. Entonces, para hacerlo el problema en el GAMS, lo que tenemos que hacer es declarar, como ustedes ya saben, las variables. Yo he declarado una variable z, que es la variable donde se va a almacenar la función objetivo, y x1 y x2, que son las dos variables del problema. Las ecuaciones que tengo, ¿sí?, que serían una ecuación de función objetivo más las 4 restricciones, y a continuación está la definición de cada una de las ecuaciones. La función objetivo es x1 menos 4 al cuadrado más x2 menos 3 al cuadrado, y las restricciones se escriben tal cual como están. No es necesario en el GAMS ponerlo en la forma canónica, eso solamente es necesario para hacer el procedimiento analítico. Entonces tengo 2x1 más x2 menor o igual que 6, x1 menos x2 menor o igual que 4, x1 mayor o igual que 1, x2 mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo este problema, que lo he llamado KKT1, usando NLP, porque es un problema no lineal, minimizando la función objetivo, la variable esta que almacena la función objetivo, que es z, entonces yo puedo correr este programa. Y si analizo los resultados, en el reporte me dice que ha encontrado un óptimo local. El GAMS no puede asegurar optimalidad global, ¿sí? Entonces lo encuentra un óptimo local. Y si nos fijamos en las variables, vemos que z, en la función objetivo, vale 5 y que los valores de las variables son x1 igual a 2 y x2 igual a 2, ¿sí? Que era tal cual el punto que nosotros hemos encontrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo se hace en el GAMS? ¿Está claro? Sí, Sí. cuando usted dijo que no puede encontrar un óptimo global, pero sale que es un óptimo nada más, ¿verdad? Que esa es la solución. Sí, Mejor claro, o solución. sea, el GAMS encuentra una única solución, o sea, empiecen por donde ustedes empiecen, para este problema en particular siempre va a encontrar una única solución, porque evidentemente nosotros ya por el análisis sabemos que tiene una solución única, pero el GAMS no es, como el GAMS trabaja con la condición suficiente de segundo orden, no trabaja con el teorema que hemos hecho al último, entonces el GAMS no asegura la optimalidad global, o sea, él no se juega a decir qué tipo de óptimo es ese comparado con otro óptimo, sino que solamente lo caracteriza al óptimo que acaba de encontrar, y ese óptimo para él es un óptimo local, no, él no avisa si hay otros más. Entonces eso es una conclusión que la podemos sacar nosotros, si aparte nosotros hemos hecho ese análisis de convexidad de la función de la región factible, ya nos quedamos seguros de que es el único que hay. Pero el GAMS sí trabaja con optimalidad local. Bien, y después al problema lo he resuelto también con el Excel. Lo he resuelto con el Excel porque muchas veces es la herramienta que ustedes más van a tener a disposición. Entonces, para que vean cómo se puede disponer las variables y las funciones para hacer la optimización en el Excel. Este es el problema que yo quería resolver, ¿sí? La función objetivo y sus 4 restricciones. Entonces, lo que yo he definido ha sido una celda donde he puesto la variable x1 y la variable x2. ¿Sí? En este caso, yo puedo poner cualquier número, o sea, no está en el óptimo, ¿sí? O sea, yo tengo 2 celdas reservadas para las variables x1 y x2. Y después tengo unas celdas que yo he reservado para las ecuaciones, para las restricciones. Entonces, en estas restricciones he puesto la fórmula de cada una de las restricciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá he puesto 2 de x1 más x2 menos 6. ¿Sí? Las he puesto todas de manera que me den menor o igual que 0. Ustedes lo pueden poner así o directamente igual al 6, como ustedes quieran. A mí me resulta más fácil ponerla todas respecto de 0. Entonces he pasado el 6 restando para acá, el 4 restando para allá, el 1 restando para el primer miembro también. Y entonces acá tengo escritas todas las restricciones, ¿sí? Y finalmente tengo una celda reservada para la función objetivo,
que es x1 menos 4 al cuadrado y x2 menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá tengo puesto todo mi problema. Entonces para resolverlo voy a utilizar el solver, ¿sí? La herramienta solver que tiene el Excel. Que el solver es una herramienta de optimización. Entonces, donde dice establecer objetivo, leo el valor de la función objetivo. Acá me pregunta cuál es la dirección de la optimización que quiero hacer, si quiero maximizar, si quiero minimizar o si quiero que la función objetivo se aproxime a algún valor que yo tenga determinado. En este caso yo quiero minimizar esta función objetivo. Y me dice, cambiando las celdas de variables, ya que yo acá tengo que poner cuáles son mis variables, que en este caso son x1 y x2. Y finalmente me dice sujeto a las restricciones. Entonces yo acá ya las tengo cargadas. A ver, vamos a eliminar a todas. Para mostrarles cómo cargar las restricciones. Ahí está. Entonces yo ya tengo la función objetivo, tengo las variables y acá tengo que cargar las restricciones. Entonces pongo agregar, pongo cuál es la restricción, o sea, dónde está la celda con la fórmula de la restricción y acá dice menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces la agrego a esa, ahora agrego la siguiente que es menor o igual a 0 también. Agrego la tercera restricción que en este caso es mayor o igual. Y ahora agrego la última restricción que también es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo todas las restricciones, le puedo poner acá que resuelvo. Entonces me dice aquí, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le pongo a aceptar y acá me muestra que x1 vale 2, x2 vale 2 y que la función objetivo vale 5. Así que es lo mismo que habíamos encontrado con el GAMS. Acá si se fijan, el método de resolución, acá tienen el gradiente, el método del gradiente no lineal, ¿sí? Es el que utiliza para resolver. Acá podrían utilizar el simplex, que si el problema fuese lineal, para programación lineal, y algún método evolutivo. Sí que esos no los hemos visto, pero bueno, son un método heurísticos que también tiene el solver para resolver. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí se ha entendido? Con esto terminaríamos el problema 1 del práctico. Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ir, a ver, vamos a cerrar esto. Ahora vamos a ir al problema 2. Bien, ahora vamos a ir al problema 2 del práctico. A estos problemas ya lo vamos a empezar a hacer juntos porque ya saben cómo se hace, digamos, ya hemos visto cuáles son los métodos que tienen que aplicar, entonces todos estos problemas se hacen más o menos con el mismo criterio. El problema 2, si ustedes se fijan en el práctico, dice, considere el siguiente problema de optimización. Es un problema que tiene una función objetivo que hay que minimizar, menos x1 al cuadrado más 2x1 más x2 al cuadrado, sujeto a que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 1 es menor o igual que 0. Entonces la pregunta dice, bosqueje las curvas de nivel de la función objetivo, bosqueje la región factible, por inspección, ¿cuál es la solución óptima? Eso es parecido a lo que hemos hecho recién. Obtenga el conjunto de ecuaciones que debería resolver para encontrar los puntos estacionarios usando la condición de primer orden de Karush-Kuhn-Tucker.
¿sí? O sea, que les dice que escriban las condiciones esas. No les dice que busquen los puntos, ¿por qué? Porque en el punto C les dice que les da ya una serie de puntos que son los puntos A, B, C y D, expresados como vectores columna. Dice, verifique que los siguientes puntos son soluciones del sistema planteado. O sea, ustedes lo que tienen que hacer ahora no es buscar ustedes los puntos, sino verificar que estos puntos cumplen las condiciones, ¿sí? Y dice, clasifique los puntos estacionarios encontrados en el apartado anterior. Verifique los resultados usando GAMS y Excel. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Y fíjense, acá en el... Vamos a hacer... veamos aquí. A ver, esto vamos a intentar copiar. Así podemos hacer el análisis juntos. Voy a tratar de hacerlo a mano para que ustedes también lo hagan a mano y me vayan siguiendo y vamos resolviéndolo el problema, ¿sí? ¿Ven bien la pantalla? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el problema 2. Pongamos acá, problema 2. Entonces, en el problema 2 lo que nosotros tenemos es que minimizar esta función objetivo sujeta a estas restricciones. Fíjense que el problema ya está escrito de la forma canónica, o sea que nosotros no deberíamos hacer muchas transformaciones para aplicar las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. Sin embargo, antes de aplicarlas esas condiciones, lo que nos pide el problema es que hagamos un bosquejo de la función, o sea que analicemos un poco qué es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense en esta función que tenemos acá, es una función cuadrática, o sea, tenemos x1 al cuadrado y el x1 acá lineal. Esto tendríamos que tratar de agruparlo para poder más o menos interpretar de qué tipo de función se trata, ¿sí? Y por otro lado tenemos una función, una restricción, que si ustedes la ven es fácil de identificar, ¿sí? ¿Qué forma tiene la restricción esta? ¿Cómo es la forma de la región factible para este problema? Un círculo de radio 1. Exacto, muy bien. O sea, esto que nosotros tenemos acá, a ver, es fea mi letra, pero vamos a hacer lo posible. O sea, lo que nosotros tenemos acá es un círculo de radio 1. Entonces, eso ya sabemos a dónde tenemos que ir. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar analizar la función objetivo. Entonces, la función objetivo que nosotros tenemos dice menos x1 al cuadrado más 2x1 más x2 al cuadrado. ¿Sí? Esta es nuestra función. Fernando, te dicen que el centro de la circunferencia es 0, 0. Ah, bien. Muy bien. Entonces esto acá lo vamos a anotar. ¿Sí? O sea, es radio 1 y se está centrada en el 0, 0. Muy bien. Y como la región factible acá tiene es menor o igual a 0, o sea, si nosotros pasamos el 1 para allá, por eso la región factible va a ser un círculo, ¿sí? Si esto en vez de ser un menor o igual fuese estrictamente igual a 0, esto sería una circunferencia, o sea que la región factible sería solo el borde, pero como está como menor o igual que 0, es todo el círculo, ¿sí? O sea, también incluye la parte interior. Entonces lo que vamos a hacer ahora, volviendo a la función objetivo, es tratar de completar los cuadrados para poder interpretar qué es esta función que tenemos acá. Entonces fíjense, a ver si yo saco el menos,
Esto me quedaría x1 al cuadrado menos 2x1. Y acá yo puedo sumar y restar 1. ¿Sí? Y al otro lo dejo fuera del paréntesis. Al x2 al cuadrado lo dejo fuera del paréntesis. Entonces, esto que me permite que yo escriba menos, acá tendría x1 al cuadrado menos 2x1 y más 1, todo esto que yo tengo acá. Esto sería un trinomio cuadrado perfecto, o sea que eso lo puedo poner como x1 menos 1 al cuadrado. Acá me queda más x2 al cuadrado y después me queda que me sobra este 1 que estaba aquí. ¿Sí? Entonces fíjense qué es esto que yo he obtenido acá. Si este signo que yo tuviese acá, que yo tengo aquí, a ver, lo vamos a marcar. Si este signo que yo tengo acá fuese un signo más, yo tendría x1 menos 1 al cuadrado más x2 al cuadrado y sería un paraboloide como el que hemos analizado en el caso 1. Pero fíjense que yo acá tengo un signo menos. Entonces, como yo tengo un signo menos, eso no es un paraboloide, sino, digamos, no es un paraboloide de revolución, ¿sí? Sino que, ¿qué es? ¿Qué superficie es en el espacio cuando las dos formas cuadráticas se están restando una de la otra? En vez de estar sumando. ¿Se acuerdan eso qué sería? No es obligación que se acuerden, pero puede ser que se acuerden. Un cono, dicen. No, no es un cono, porque para ser un cono una de las variables tendría que ser lineal. Es un paraboloide, pero es un paraboloide hiperbólico. ¿Sí? O es la famosa estructura que nosotros le decimos silla de montar. O sea que para un lado crece y para el otro lado, digamos, y en el sentido perpendicular decrece. ¿Sí? O sea que en vez de ser como una copa que se abre siempre para arriba, es como una silla de montar. Eso es el resultado que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros más o menos hacemos, a ver, vamos a borrar esto. Digamos, si nosotros tuviésemos unos ejes coordenados, donde este es el x2 y este es el x1, nosotros tenemos acá un paraboloide hiperbólico que tiene su vértice en el 1, 0. ¿Sí? O sea, en el 1 del x1 y en el 0 del x2. ¿Sí? Porque este no está ni restando ni sumando ninguna constante. O sea, y a partir de acá, nosotros tendríamos unas curvas de nivel que serían las hipérbolas que se abren para un lado y para el otro. ¿Sí? Y por otro lado, eso sería nuestra función objetivo, digamos, serían las curvas de nivel de nuestra función objetivo. Y por otro lado, tendríamos nuestro círculo de radio 1, que es el que representa nuestra región factible. Entonces, si por ejemplo este es el 1, este es el menos 1, y este es el menos 1, tendríamos un círculo acá. ¿Sí? Y todo el área esta interna del círculo es la región factible que nosotros tenemos que buscar. ¿Sí? Y para arriba y para abajo y para la izquierda y para la derecha, ahí están las modificaciones que sufre la función objetivo. ¿Sí? Lo vamos a analizar esto porque yo lo tengo mejor dibujado que en este pizarrón, en el PowerPoint. ¿Sí? Y aquí yo tengo un gráfico de cuál es la función objetivo de nuestro problema. Este es el paraboloide hiperbólico, fíjense que tiene el vértice, o sea, la parte más baja de esta silla de montar. Acá en el punto 1, 0, acá es una vista de un poco más arriba. El vértice S estaría en el 1, 0, que es la parte donde uno se sentaría en la silla. Y fíjense que hay una dirección, nosotros vemos las curvas de nivel de esto,
tenemos una dirección que sería para arriba y para abajo, para donde crece la silla de montar, ¿sí? O sea, donde los valores de la función objetivo crecen. Pero si vemos en la dirección perpendicular, los valores estos no crecen hacia afuera, sino que crecen hacia adentro, ¿sí? Vienen desde abajo y crecen hacia adentro, ¿sí? O sea que si nosotros no tuviésemos esta región factible delimitada y tuviésemos que optimizar esto, no podríamos optimizar porque el punto que nosotros tenemos acá, que es el vértice de la silla de montar, es un vértice que en esta dirección es un máximo, pero en esta dirección es un mínimo, ¿sí? O sea que es justamente un punto que se llama punto de silla, en el que no está, sería un punto crítico, pero no está definido un óptimo, no es ni máximo ni es mínimo, porque depende de la dirección en la que lo analicemos. Pero como nosotros no nos interesan todos los puntos alrededor del vértice, sino que nos interesa solo lo que está dentro de este círculo, ahí sí podemos hacer una optimización. Entonces la pregunta era cuál era la solución óptima de este problema. ¿Sí? ¿Dónde creen ustedes que está el óptimo de este problema? ¿Qué punto dentro de este círculo es un punto de mínimo? Fíjense que estas hipérbolas que yo tengo trazadas acá, a medida que yo me desplazo hacia el vértice, van aumentando su valor. ¿Qué Primero opinan? 0, 0, pero se me hace que es en el punto del borde, en el menos 1, en el x igual a menos 1. Aquí. Claro, o sea, fíjense que justamente estas hipérbolas que yo tengo acá son hipérbolas que cada vez tienen un valor más grande de la función objetivo hasta que yo llego acá. Entonces me tendría que alejar lo que más pueda de este vértice. Y lo que yo más me puedo alejar es justamente en el menos 1, 0. ¿Sí? O sea que ahí la hipérbola que pasa por el menos 1, 0 es la que tiene el menor valor de la función objetivo. O sea que el óptimo que yo estoy buscando estaría ahí. ¿Sí? Que sería el punto menos 1, 0. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta interpretación? ¿Alguna duda, chicos? ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Entonces, volvamos aquí al problema. El problema me decía que busque las curvas de nivel de la función objetivo, bosqueje la región factible y diga cuál es la solución óptima. ¿Sí? O sea que eso ya hemos dicho. Es el punto menos 1, 0. Eso es por infección. Ahora me dice en el punto B, me dice obtenga el conjunto de ecuaciones que debería resolver para encontrar los puntos estacionarios usando las condiciones de primer orden de Karush-Kuhn-Tucker. ¿Sí? Entonces, volviendo al problema que teníamos, que es este problema de acá, ¿sí? Que es el problema que nosotros tenemos acá. Ahora vamos a tratar de escribir las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. ¿Sí? Me gusta, digo, que lo vayan haciendo conmigo porque cualquier error que yo tenga me vayan corrigiendo. ¿Sí? Las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker, entonces, ¿cuáles eran las condiciones de primer orden? Era que el gradiente del lagrangiano tenía que ser igual a 0. A ver, vamos a hacer mejor porque así no se ve nada. Es súper difícil escribir en pizarra, profe. Sí, ahí vamos a ver si se escribe mejor. El gradiente del lagrangiano es igual a 0, ¿sí? Después tenemos que el producto de los mu sub i por los g sub i tiene que ser igual a 0, y eso además que los mu sub i sean mayores o iguales que 0. ¿Sí? Esas son las condiciones que tenemos que cumplir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir el lagrangiano. Este lagrangiano lo podemos construir directamente porque nuestro problema ya está escrito en la forma canónica. ¿Sí? Entonces, el lagrangiano que nosotros tenemos va a ser menos x1 al cuadrado más 2x1
más x2 al cuadrado. Eso sería la función objetivo y ahora le agregamos el producto de mu por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces este sería el lagrangiano. ¿Está bien así? ¿Sí, chicos? ¿Está bien así o falta algo? ¿Lo igualamos a 0? No, lo que tenemos que igualar a 0 es el gradiente, todavía no lo hemos calculado. ¿Sí? O sea que ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada primera de lagrangiano respecto de x1, y ahí tendríamos que esto sería menos 2x1 más 2 más 2 mu por x1. Y a esto sí lo igualamos a 0. ¿Sí? O sea, lo derivamos al lagrangiano respecto de x1. Y ahora lo que hacemos es derivar el lagrangiano respecto de x2, y esto nos queda 2x2, que sería este término, más 2 por mu por x2 igual a 0. Y nos faltaría poner la condición de complementariedad, o sea, el mu por el g. O sea que nosotros tenemos un solo mu multiplicado por g, que es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 1, y esto es igual a 0. Y nos tenemos que asegurar que el valor de mu sea mayor o igual que 0. O sea, estas serían las condiciones ya particularizadas para nuestro problema. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Entonces ahora la pregunta es, esto sería la respuesta al punto B, digamos, estas serían las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker de primer orden que nosotros deberíamos cumplir para tener puntos críticos. Entonces ahora podemos pasar al punto C. El punto C nos dice que verifiquemos que los puntos que ellos nos proponen o que se proponen en el enunciado son soluciones del sistema planteado. ¿Sí? Entonces vamos a mantener esto. Lo vamos a mantener aquí a la vista para poder consultarlo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es el punto A. ¿Sí? En el punto A nos dice que el punto A sería el menos 1/2 raíz de 3 sobre 2 y mu igual a menos 1. O sea, este es el punto que nosotros tenemos que analizar para ver si ese es un punto crítico. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar este punto en las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. ¿Sí? O sea, tenemos que reemplazar este punto que tenemos acá en estas condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y ver si las cumple. Entonces, si las cumple, podemos sacar alguna conclusión. ¿Sí? Entonces, para la primera componente del gradiente tendríamos menos 2 por x1, que es menos 1/2, más 2 por mu, que vale menos 1, y por x1, que vale menos 1/2. ¿Sí? Entonces, fíjense, menos 2 por menos 1/2 es 1. Más 2. Y acá yo tengo menos por menos, más por más, más, o sea, esto sería positivo. Y acá el 2 se cancela con esto y me queda 1. O sea que esto me da igual a 4. Y el 4 es distinto del 0, o sea que este punto no anula el gradiente. ¿Sí? Entonces, como este punto no anula el gradiente, yo solo de este análisis ya puedo decir que el punto A no es estacionario. ¿Sí? El punto A no es estacionario, pero es un punto factible. ¿Cómo tendría que hacer yo para saber si el punto A es un punto factible?
Tendría que ¿Qué dicen dibujar ustedes? si está dentro del círculo. Exacto, No. tendríamos que ver si está dentro del círculo, o sea que lo que tendríamos que ver es si cumple la ecuación del círculo. Recuerden que la ecuación del círculo era x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y eso estaba como menor o igual que 0. Entonces, si yo reemplazo acá, tendría menos 1/2 elevado al cuadrado más el x2 sería la raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado menos 1. Ahí me ha salido muy feo el 1. Sí, entonces tendría menos 1/2 al cuadrado es 1/4. ¿Sí? Acá la raíz cuadrada de 3 al cuadrado me queda 3, o sea que acá me queda más 3/4. Menos 1, 1/4 más 3/4 es 1, menos 1, 0. ¿Sí? O sea que el punto sí es un punto factible y está en el borde del círculo. Pero si bien es un punto factible que pertenece a la región factible, no es un punto estacionario. ¿Sí? Está claro, o sea que no es candidato a ser el óptimo. Ese mismo análisis que yo he hecho con el punto A, se puede hacer con el punto B, con el punto C, etc. ¿Sí? De hecho, es lo que hay que hacer en el práctico. Entonces, a ver, hagamos uno más. Veamos qué pasa, por ejemplo, con el punto C. El punto C tiene coordenadas menos 1, 0 y 2. ¿Sí? O sea, recordemos que este es el valor de x1, este es el valor de x2 y este es el valor de mu. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Reemplacemos este punto C en las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker que yo tengo escritas acá arriba. Entonces tendría menos 2 por menos 1, más 2 por 2, y por x1 que vale menos 1. Entonces tengo menos 2 por menos 1, es 2, más 2, y esto que es menos 4, 2 por 2, 4, menos 1, menos 4, o sea que esto me da 0. Entonces esto está bien, o sea, se ve que se anula la primera componente del gradiente. Entonces sigo probando con la segunda componente del gradiente. Entonces tengo 2 por x2, que en este caso es 0, más 2 por mu, que vale 2, y por x2, que vale 0. ¿Sí? O sea que esto también me da igual a 0 porque en los dos términos está multiplicando por 0, o sea que también se cumple que se anula la segunda componente del gradiente. ¿Sí? Y la siguiente condición es que mu vale 2, x1 al cuadrado sería menos 1, todo esto al cuadrado, más x2 al cuadrado que es 0, menos 1, y acá fíjense que da menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0, 2 por 0, 0. ¿Sí? O sea que si vemos acá, se ha cumplido, eh, que se ha anulado la primera componente del gradiente, la segunda componente del gradiente, se cumple la condición de complementariedad y el mu que nos proponen es mu igual a 2, y ese mu igual a 2 cumple con que mu sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, ese punto que yo tengo acá, ¿qué podemos decir? ¿Es un punto estacionario o no? Sí, porque cumple las tres condiciones. Bien, o sea que nosotros tenemos que este punto es estacionario. ¿Sí? Y lo otro que también sabemos es que el punto es factible porque indirectamente al haber reemplazado en la condición de complementariedad nos ha dado que el punto anulaba la condición de complementariedad, o sea que daba 0. Es decir, que es factible porque cumple con la restricción. ¿Sí? Entonces este punto es un candidato a ser es un candidato a ser el óptimo. Entonces, es factible, es estacionario. Podemos decir que el punto C es un mínimo local o un mínimo global. ¿Cómo deberíamos hacer con eso? ¿Qué opinan?
también debería ver si es factible. Sí, sabemos que es factible. ¿Sí? Nosotros sabemos que este punto que tenemos acá, a ver, nosotros sabemos que este punto que tenemos acá, que es el punto menos 1, 0, 2, es un punto factible porque yo lo he reemplazado en la condición de complementariedad acá, que es la ecuación de la restricción x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 1. Y ahí cuando yo lo he reemplazado, me da que valía 0. ¿Sí? O sea que sí es un punto factible porque cumple la condición de complementariedad. O sea, es un punto factible y cumple la condición de KKT necesaria, por tanto, es un punto estacionario. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si ese punto es el óptimo? Y era el punto ese que nosotros habíamos señalado con amarillo. Ajá, exacto, es el punto que hemos señalado con amarillo. ¿Sí? ¿Qué deberíamos comprobar para saber si es el óptimo? Que la función objetivo sea la mínima. No sé, la verdad. Eso no podríamos saber, porque nosotros tenemos un único punto. O sea, nosotros no sabemos si los otros puntos serán más chicos o más grandes que este. O sea, nosotros ahora tenemos un solo punto. Ahora, para saber si nosotros tenemos un óptimo, si este punto estacionario que hemos encontrado es realmente un mínimo, lo que tendríamos que hacer es aplicar la condición suficiente de segundo orden, porque esa condición es la que a mí me dice si tengo un mínimo. ¿Sí? Esa condición, recuerden que era lo que decía esa condición, que si yo multiplico, no estoy escribiendo, que si yo multiplico la derivada segunda, digamos la matriz de las derivadas segundas del Lagrangiano por una dirección, un vector dirección a derecha o izquierda, eso me tiene que dar estrictamente mayor que 0. ¿Para cuáles vectores dirección? Para los que cumplan que J por D es igual al vector nulo y con D distinto del vector nulo. Esta condición que yo tengo acá es la condición suficiente. Esa condición tengo que cumplir, ver si ese punto que yo tengo cumple con que esto es mayor que 0. Para todo D que cumpla esta condición de J por D igual al vector nulo. ¿Sí? Entonces, yo acá, para construir el vector, la matriz J, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Cómo está formada la matriz J? ¿Se acuerdan cómo está formada la matriz J? Es el gradiente de las restricciones activas en el punto que yo estoy analizando, por supuesto. Yo estoy analizando el punto P y ese punto P que estoy analizando tiene coordenadas -1, 0, 2. Yo tengo restricciones activas en el punto P. ¿Cómo es la restricción que yo tengo en este problema? X1 al cuadrado más X2 al cuadrado menos 1 menos 0. ¿Se acuerdan? Esa es la restricción que tiene este problema. ¿Esa restricción está activa en el punto P? No es Dice que sí, opinión. Fer. Sí, Dice que está sí. activa, ¿verdad? Muy bien, porque si yo reemplazo el -1 y el 0 en esta restricción, esto me da estrictamente igual a 0, es decir, que se está cumpliendo con la igualdad, es decir, que la restricción está activa y tiene un valor de mu que es mayor que 0, mayor estricto que 0, ¿sí? Entonces, como esta restricción está activa, yo puedo definir la matriz J con esta restricción activa. ¿Cómo se forma? Con el gradiente de esto. Yo tengo que hacer la derivada. Entonces esto sería 2x1 y 2x2. ¿Sí?
O sea, es la derivada de esta restricción respecto de x1 como primera componente y la derivada de la restricción respecto de x2 como segunda componente. Si yo particularizo esto para el punto menos 1, 0, me queda menos 2, 0. ¿Sí? O sea que esta matriz menos 2, 0 es la matriz que yo tengo que multiplicar por D. O sea que yo acá tendría J por D es igual a menos 2, 0 por un vector dirección de 1, de 2, y esto me queda menos 2 de 1. ¿Sí? Menos 2 por D1 más 0 por D2 que es 0, o sea que queda menos 2 por D1, a esto yo lo tengo que igualar a 0, o sea que me dice que D1 es igual a 0. Entonces, ¿cómo es la forma del vector que tengo que utilizar para esta demostración? Es que el valor de D1 vale 0 y el de D2 vale D2. ¿Sí? O sea, no tiene ninguna restricción. O sea que el vector D con el que tengo que hacer esta demostración es con el vector 0, D2. Bueno, vamos a achicar a esto para que... Mm, bien. Vamos a achicar a esto aquí entonces. Bien. Ahora, ¿cómo seguimos? Ahora que ya tenemos el vector D, lo que tenemos que hacer es esta parte. ¿Sí? Multiplicar ese vector D por, la matriz de las segundas derivadas de Lagrange. Entonces, ¿cuáles son los valores estos? La derivada segunda del Lagrangiano respecto de x1 dos veces. Si yo me fijo respecto de x1, que yo ya lo había hecho una vez, tengo esta derivada. Si yo lo derivo otra vez respecto de x1, ¿qué obtengo? Obtengo menos 2. 2 más 2 mu. Más 2 mu, muy bien. Si yo ahora hago la derivada segunda del Lagrangiano respecto de x1, pero ahora respecto de x2, ¿qué obtengo? Más 2 mu. No, es la derivada del mismo que yo tenía respecto de x1, pero ahora respecto de x2. Confundido. ¿Sí? 0. Es 0, ¿sí? Y fíjense que la derivada segunda del Lagrangiano, si yo lo hago respecto de x2, de la derivada cruzada respecto de x1, también es 0. ¿Sí? O sea, las derivadas cruzadas son iguales y son iguales a 0. ¿Sí? Porque la derivada respecto de x2 depende de x1, o sea que también la cruzada me da 0. Y finalmente, la que me falta calcular es la derivada segunda del Lagrangiano respecto de x2 dos veces. Entonces esta me da 2 positivo más 2 mu. ¿Sí? Entonces, la matriz de derivadas segundas me daría menos 2 más 2 mu, 0, 0 y 2 más 2 mu. ¿Sí? Si yo lo particularizo para el punto en el que yo estoy trabajando, en el punto que yo estoy trabajando, mu es igual a 2. ¿Sí? Entonces esta matriz me daría 2 por 2, 4, menos 2, 2. 0, 0, y acá me daría 2 por 2, 4, más 2, 6. O sea que la matriz que yo tengo que analizar es la 2, 0, 0, 6. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que hacer
la dirección transpuesta por el gradiente, por la matriz de segundas derivadas del lagrangiano por D, y esto teníamos, volviendo al anterior, el valor era 0 de 2. Y tenemos el valor 0 de 2 multiplicado por la matriz 2006, y esto multiplicado, aquí escrito mal, porque estaba transpuesta, o sea, estaba como fila 0 de 2. Vale. Sí, entonces me queda 0 por 2, 0, y de 2 por 0, 0. ¿Sí? O sea que la primera componente es 0, y la segunda me queda 6 de 2. Multiplico por el vector que me queda, que era 0 de 2, y esto me queda 0 por 0, 0, y 6 de 2 por D2 me queda 6 de 2 al cuadrado. Fíjense que 6 de 2 al cuadrado es mayor que 0 para todo D2 que sea distinto de 0. Es decir, ¿cuál es la conclusión que saco? ¿Se cumple la condición suficiente? ¿Sí? ¿Qué decía la condición suficiente? Decía que la matriz de segundas derivadas del lagrangiano multiplicado a izquierda y derecha tenía que ser estrictamente mayor que 0 para todo D que haya cumplido la condición esta que hemos probado aquí con la matriz otra. ¿Sí? O sea que volviendo acá, vemos que sí, que este producto de las direcciones por la matriz de las segundas derivadas del lagrangiano da estrictamente mayor que 0, o sea que se cumple la condición suficiente. Por lo tanto, el punto que nosotros teníamos, que era el punto menos 1, 0 y 2, y 2, es un mínimo local. ¿Sí? Porque la condición suficiente me asegura que el mínimo sea local, no me asegura que el mínimo sea global. ¿Sí? Ese mínimo local que yo he obtenido es además, puede ser el mínimo global. ¿Puedo asegurar que este mínimo local es el mínimo global? Para eso no me tenía que fijar que la función objetivo y la región sean convexas. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo es la función objetivo? No vamos a hacer el análisis, no vamos a hacerlo analíticamente porque ustedes la forma de la función objetivo la conocen. La función objetivo es un paraboloide hiperbólico. ¿Esa función era convexa o no? De verla. Es como una copa que se abre para arriba, como veíamos en los gráficos. No es convexa. No, no es convexa, ¿sí? O sea, es una silla de montar, la silla de montar no es convexa. Entonces, la función objetivo no es convexa. ¿Y la región factible? ¿La región factible es convexa o no? Sí, Muy bien, la región factible es convexa porque es un círculo. Entonces, cualquier par de puntos que yo tome dentro de ese círculo se une por un segmento que pertenece al círculo. O sea, que la región factible sí es convexa. Pero como la función objetivo no es convexa, no puedo aplicar el teorema que aseguraba la optimalidad global. Entonces, el análisis termina acá. Yo he obtenido un mínimo local, pero no puedo asegurar matemáticamente que ese sea el mínimo global. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? O sea, lo único que les quedaría a ustedes de este problema es repetir este análisis con otros dos puntos. O sea, no se han hecho con el punto A y C, pueden hacerlo con el B y el D, se les quedaría para ustedes, pero es muy similar, es muy sencillo. Entonces, la idea es que de cada punto ustedes clasifiquen si el punto es factible,
Si el punto es un punto KKT, o sea que es un punto estacionario, luego si ese punto es mínimo o no es mínimo. Sí, sí, es óptimo. Serían las tres cosas que caracterizan al punto. Después les dice que verifiquen los resultados en el GAMS o en el Excel. Antes que pasemos a otro problema, veamos acá un detalle sobre el mismo. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que habíamos visto esta función, habíamos visto cuál era la región factible y habíamos visto por inspección dónde estaría el óptimo, que es justamente el punto que hemos estado analizando ahora. Yo acá he hecho un dibujito, que después lo van a tener ustedes, ubicando cuáles son los 4 puntos que se les pide que analicen. El A, el B, el C y el D. O sea, nosotros hemos analizado el A, que no era un óptimo, pero sí era factible. Hemos analizado el C, que da que es un óptimo, y a ustedes les quedaría el punto B y el punto D para analizar, a ver qué conclusiones pueden sacar. Este problema también lo pueden hacer en el... Lo pueden ver en el GAMS así muy fácilmente. Sí, para hacerlo en el GAMS es un problema muy sencillo. También definen las variables x1 y x2, la función objetivo, que era menos x1 al cuadrado más 2x1 más x2 al cuadrado. La restricción que representa el círculo de radio 1. Y utilizan para la resolución un tipo de problema NLP, ¿sí? Minimizando Z. Si ustedes corren este modelo, les dice el GAMS que ha obtenido un óptimo local, ¿sí? Como les decía en el problema anterior, el GAMS nunca les va a decir que ha obtenido el óptimo global porque analiza localmente. Y los valores de la función objetivo son, que les da acá, serían el menos 3, el 1, y la función, el menos 1, 0, ¿sí? Que es el mismo punto que hemos analizado nosotros, el punto C, y la función objetivo vale menos 3. ¿Sí? Bien, y de la misma manera como hemos hecho recién, podemos también analizarlo en el solver. Bien. Y por último, vamos a hacer el último problema. Este problema es el problema 4 del práctico. El problema 4 del práctico dice, una compañía debe determinar las dimensiones H, W y D de una caja de cartón de manera de maximizar su volumen. La caja puede usar como máximo 60 centímetros cuadrados de cartón. Por razones estructurales, las caras que hacen de tapa y fondo de la caja deben estar formadas por 3 capas de cartón. Escriba una formulación que represente este problema. Después les dice que dados los siguientes puntos, le da 2 puntos, determine si esos puntos son factibles y si en base a eso ustedes pueden sacar alguna conclusión de si la región es convexa. Analice si la función objetivo es convexa, resuelva el problema aplicando las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y finalmente les dice analice el efecto de aumentar la cantidad de cartón disponible a 62 centímetros cuadrados. O sea, originalmente tenían 60 centímetros cuadrados de cartón y les dice qué pasa si aumenta la disponibilidad de cartón en 2 centímetros cuadrados. Y de requerir que la caja tenga al menos 0,4 centímetros de ancho. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo haríamos esto? Lo primero que hay que hacer, dice, escriba una formulación que represente el problema. Entonces, a ver, vamos a copiar para tenerlo a la vista. Sí, entonces dice, una compañía debe determinar las dimensiones de una caja de cartón, o sea que nosotros tenemos una caja de cartón. Vamos a hacer una esquinita.
Sí, tenemos esta caja de cartón. Esa caja de cartón tiene dimensiones h, o sea, tiene, por ejemplo, una altura h. Tiene un ancho w y tiene una profundidad d. ¿Sí? Esas serían las tres dimensiones de la caja. Y nos dice que se puede utilizar como máximo 60 centímetros cúbicos de cartón. ¿Cuál sería el problema de optimización que tenemos que formular? ¿Cómo creen ustedes que podría ser la función objetivo y las restricciones para este problema? La función objetivo sería el volumen, que sería W Ajá. por D por H, que sea máximo. Bien. O sea, nosotros querríamos obtener la caja de máximo volumen, que la caja más grande que podamos hacer con esa cantidad de cartón que tenemos disponible. Entonces está muy bien, sería el máximo volumen, que es igual a H por W y por D. ¿Sí? ¿Y tiene esto alguna restricción? ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, así tal como está el problema, lo maximizan? Y ¿Cuál no, sería el resultado de maximizar esto? ¿cómo, profe, no he entendido? Claro, si yo pongo este problema así como lo acabamos de plantear en el GAMS, yo maximizo el volumen de esta caja, defino tres variables h, w y d y pongo maximiza el volumen. ¿Cuál es el resultado? Ah, sí, ahí dijo Infinito. Infinito, dicen acá. Ah, infinito, exacto, o sea, le va a dar que la caja es una restricción para que tenga en cuenta la cantidad de cartón que tenemos, para que sea la máxima caja, la caja de mayor tamaño, pero con el cartón que uno tiene. Y entonces esto va a estar sujeto a ¿qué? ¿Cuál sería la restricción? ¿Tiene tapa? Sí, ¿verdad? Sí, la caja tiene fondo, frente, tiene los laterales y tiene la tapa, ¿sí? Y acá lo que les dice, fíjense que dice que por razones estructurales las caras que hacen de tapa y fondo de la caja deben estar formadas por 3 capas de cartón. ¿Sí? O sea que el fondo y la tapa están formadas por una triple capa, las otras son capas simples. Entonces sería 6 por W por Sí. D más 4 Ajá. por H igual a 60 Sería, centímetros. 6 por W y por D serían las 6 capas que yo necesito para hacer la parte de arriba y de abajo, ¿verdad? Sí, la Bien, y tapa y la después base. tendría, exacto. Y entonces yo tendría 2W por H más 2H por D y más 6W por D. ¿Y esto qué tendría que ser? ¿Cómo sigue? Igual a 60 centímetros cuadrados. Ajá. O sea, podría ser igual a 60 centímetros cuadrados en el límite, pero yo lo puedo poner para que el problema no sea tan estricto, que sea menor o igual que 60. O sea, si el problema decide que los necesita usar a los 60, le ponemos el igual estricto, pero si no, con menor o igual a 60 ya está bien. ¿Sí? Entonces, este es el problema que tenemos que optimizar, y lo otro que también es importante desde un punto de vista práctico es que tanto W como H como D tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Sí? Porque como estamos hablando de dimensiones reales, no tiene sentido que las dimensiones fuesen negativas. Y entonces esto que nosotros hemos obtenido acá sería el problema, la formulación de este problema. Y este es el problema que nosotros tendríamos que analizar. Bien, entonces dice, el problema nos pregunta en el punto B. Dice, considere los siguientes puntos y determine si estos son factibles. ¿Sí? Entonces, uno de los puntos que nos propone el problema, a ver si lo tengo por acá escrito.
nos dice un punto que es W, H y D igual a 1, 1 y 29 cuartos. ¿Sí? Y después nos propone otro punto que es W, H y D, que es igual a 29 cuartos, 1, 1. Sí, me gustaría que me digan si esos dos puntos son factibles. ¿Cómo tengo que hacer para saber si estos dos puntos son factibles de este problema de optimización? ¿Cómo sé yo que estos puntos son factibles o no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Ve en la ecuación de restricción, Sí. profe? Ah, exacto. A ver, díganme, tienen que reemplazar estos puntos en la ecuación de restricción a ver qué les da. ¿Qué les da el primer punto y qué les da el segundo punto? ¿Alguien está reemplazando, chicos, esos puntos en en la ecuación, en la desigualdad para ver qué les da? Sí, profe, O sea, El, las prim- tres trabajo. el primero me da 45.5. Creo que está bien. Ajá, bien. Y ese 45.5 es menor o igual que 60. O sea que ese punto cumpliría la restricción si está bien calculado. A mí el primer punto me da 60. 60. Ajá. Bueno, vamos a tener en cuenta acá. 60. Y el segundo punto, No, profe, da 60 el primero. Yo me equivoqué. ajá. Bien. Los dos eran 60. El otro también da 60. Da 60. Ajá. Bien. A ver. Entonces, el primer punto les da 60, que ese punto es menor o igual que 60, o sea que cumpliría la restricción. Y el otro punto les da 60, que también es menor o igual que 60. O sea que los dos puntos, estos que les propone el enunciado, son puntos que pertenecen a la región factible. Además, son valores positivos de cada una de las dimensiones de la caja. Entonces, podemos decir que esos dos puntos son factibles. ¿Sí? Ahora veamos el tercer punto. El tercer punto que nos propone es un promedio de estos dos. Y yo acá lo estaba calculando al promedio. Que esto me daría 33 octavos, 1 y 33 octavos. A ver, reemplacemos este nuevo punto, que es el promedio de los dos anteriores, en la acción factible y veamos cuánto nos da.
¿Algún resultado? Me da mayor que 60, profe. Ajá. A mí me da 118, no sé cuánto les da a ustedes. Sí, a mí también, 118,59. Ajá. Bien, entonces supongamos que de 118,6 el reemplazo en la función, en la región factible, ese es mayor que 60. ¿Sí? O sea que el punto este promedio no cae dentro de la región factible. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes con estos resultados frente a la pregunta si la región factible es convexa o no? Porque esa es la pregunta. ¿Se acuerdan cuando la región factible era convexa? La región factible era convexa cuando si yo tomaba dos puntos dentro de la región y trazaba un segmento con uno de esos dos puntos, el segmento quedaba completamente comprendido dentro de la región. Sí, fíjense que en este caso hemos tomado dos puntos que eran factibles, que son el 1 y el 2, y cuando hemos hecho un promedio de los dos, o sea que eso es equivalente a que nos situemos en el punto medio entre los dos, en un segmento, que unamos los dos puntos por un segmento y nos situemos en el punto medio, ese punto no está dentro de la región. ¿Sí? Se sale de la región factible. Entonces, lo que nosotros podemos decir de este análisis es que la región factible no es convexa. ¿Sí? Ese es un resultado que tenemos que mantener para los análisis que vienen. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora la siguiente, lo que nos dice el siguiente apartado, que es el apartado C, es que analicemos la función objetivo y que veamos si la función objetivo es convexa. ¿Y qué tenemos que hacer para ver si la función objetivo es convexa? Para ver si la función objetivo es convexa, recuerden que lo que teníamos que ver era que el hessiano de la función objetivo, o sea que h de x, era, a ver, Y ahí no podríamos decir, porque es una figura simétrica regular, que es convexa. sí, no, porque nosotros no tenemos fíjense que lo que yo he dibujado que era la cajita, ese es nuestro problema real, pero esa cajita no representa la función objetivo. ¿Sí? La función objetivo es h por w por d. O sea que es una función que nosotros no la podemos representar porque tiene está en el espacio de 4 dimensiones. Tenemos 3 variables que son h, w y d, más la función, el valor de la función objetivo está en 4 dimensiones. O sea, nosotros no sabemos la forma que tiene la función objetivo en este problema. ¿Sí? Entonces, claro, entonces nosotros no podemos decir si es convexa por inspección. Entonces lo que nosotros tenemos que analizar es si el hessiano es semidefinido positivo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que comprobar, bueno, primero tendríamos que calcular el hessiano y después comprobar con algunos de los métodos que habíamos visto, ¿sí? Ya sea por la definición o por los dos métodos alternativos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el hessiano. Para calcular el hessiano, vamos a calcular la derivada del volumen. Esperen, acá hay una cosita que hay que tener en cuenta antes que nada. Este análisis que estamos por empezar a hacer es un análisis que requiere que nosotros tengamos el problema puesto en la forma canónica. Y este problema, así como está, no tiene la función objetivo en la forma canónica. ¿Sí? Porque está en el sentido de la maximización y tiene que estar como una minimización. Entonces, en la forma canónica, lo que tenemos que hacer es minimizar menos el volumen. Y eso es menos h por w y por d. ¿Sí? El resto no hay problema porque tenemos 2wh más 2hd más 6wd menos 60 menor o igual que 0, o sea, ya está en el sentido del menor o igual, y a las otras variables serían menos w, menos h y menos d menores o iguales que 0. ¿Sí? Para que quede todo en forma canónica.
Entonces ahora sí lo que vamos a calcular es el hessiano de la función objetivo, ¿sí? El hessiano de esta función para saber si esa función es convexa o no. Entonces, la derivada de esa función respecto de h es menos w por d. La derivada de la función respecto de w es menos h por d, y la derivada de la función respecto de d es menos h por w. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí podemos calcular lo lesiano. La derivada segunda de f respecto de h dos veces es igual a 0, porque esta derivada no tiene h. La derivada segunda de f respecto de h y respecto de w es menos d. La derivada segunda de f respecto de h y respecto de d es menos w. Respecto de h es menos d. La derivada segunda de f respecto de w dos veces es igual a 0. Y la derivada segunda de f respecto de w y respecto de d es menos h. Y la última fila de la matriz hessiana sería la derivada segunda de f respecto de d y respecto de h, que es menos w. La derivada segunda de f respecto de d y respecto de w es igual a menos h. Y la derivada segunda de f respecto de d dos veces es 0. ¿Sí? Si no me he equivocado, aquí tendríamos que el hessiano de esta función, que es una función de w, de d y de h, es igual a 0 menos d menos w menos d 0 menos h 0 menos, no, perdón, 0 es acá. Cero es aquí. Y aquí tenemos menos h y menos w. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ahí hemos calculado el hessiano. Ahora lo que tenemos que ver es si ese hessiano es semidefinido positivo. Entonces, para calcular si el hessiano es semidefinido positivo, lo podríamos calcular por la definición, por los valores propios o por el criterio de Sylvester, que era el que decía si los menores principales son todos positivos, o sea, todos no negativos, ¿sí? Acá la forma más fácil de calcularlo, como tenemos esta matriz de 3 por 3 y hacer muchas operaciones algebraicas sería engorroso, es calcularlo calculando los valores de los determinantes, ¿sí? Si los determinantes son positivos. Entonces, el criterio de Sylvester, que es el que podemos utilizar, nos dice que todos los menores principales tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces, empecemos a ver, veamos por ejemplo los de orden 1. Los menores principales de orden 1 de esta matriz, ¿cuáles serían? Serían todos los determinantes de orden 1 que están sobre la diagonal.
¿sí? Que son 0, valen todos 0. O sea que como todos estos valen 0, serían el determinante de 0, 0, o sea, cumple, que son mayores o iguales que 0, o sea que los de orden 1 no hay problema. Ahora vamos a analizar los que son de orden 2, o sea que son un orden más grande. Para analizar los de orden 2, los que tendríamos que analizar serían, ¿qué pasa si yo tacho la fila 1 y la columna 1? Me queda un determinante que es el 0 menos h menos w. Esta y esta, 0 menos h, no, menos h que es acá, menos h y 0. Si yo tacho la fila, la columna 2 y la fila 2, me queda un determinante que es el 0 menos w y me queda el menos w0. Y si yo tacho la última fila y la última columna, me queda el 0 menos d 0. ¿Sí? Si yo calculo estos determinantes, ¿qué tendría? 0 por 0, 0, menos h al cuadrado. Y esto es un valor que, independientemente del valor de la dimensión h, va a ser siempre negativo. Y lo mismo me va a pasar con los otros. Este va a ser menos w al cuadrado y este va a ser menos d al cuadrado. O sea que todos estos determinantes son menores o iguales que 0. Entonces, con solo analizar esto del orden 2, yo ya sé que esta matriz no es semidefinida positiva y por lo tanto puedo decir que la función objetivo que yo tengo f, que es menos el volumen, no es convexa. O sea que estamos ante un problema que no tiene una función objetivo convexa y que no tiene una región factible convexa. Entonces, esto nos está diciendo que no vamos a poder utilizar el criterio de optimalidad y si logramos obtener algún óptimo, no, de optimalidad global, perdón, y si no vamos si llegamos a obtener algún óptimo, ese óptimo vamos a poder asegurar que es local, no que es un óptimo global. ¿Sí se entiende el análisis? Sí, y quedaría ahí. No, bueno, ahí queda si todavía no hemos analizado el óptimo. O sea, eso sería la respuesta al punto C que nos preguntaba si el problema de optimización era convexo, o sea, si la función objetivo era convexa. ¿Sí? Ahora tenemos que pasar al punto D. En el punto D nos dice resuelva el problema aplicando las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aplicar las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker para resolver el problema. Entonces para eso nos vamos a venir aquí, a donde nosotros habíamos escrito cuál era el problema en la forma canónica. El problema original era una maximización, pero nosotros hemos escrito que lo hemos puesto en forma de minimización de menos la función objetivo menos h por w y por d. Y tenemos una restricción, que es esta restricción escrita como menor o igual, y estas restricciones de no negatividad de las dimensiones, la hemos puesto también de forma que queden como menor o igual a 0 para que sea la forma canónica. ¿Sí? Entonces acá, lo que tendríamos que hacer es escribir el lagrangiano, ¿sí? Calcular el lagrangiano de esto para que podamos aplicar las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. Entonces, el lagrangiano es menos h por w y por d, más, tendríamos un mu sub 1 multiplicado por 2 wh más 2hd más 6wd, perdón, y acá me ha faltado el menos 60, ¿sí? Y luego tendríamos menos mu sub 2 por w menos mu sub 3 por h y menos mu sub 4
por D. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Está bien, chicos, el lagrangiano como está escrito? No escucho, no sé si está bien, si se entiende. Silencio total, Fer. ¿Sí? Creo que sí está bien. Ajá. Bien, entonces está la función objetivo, en el lagrangiano está la función objetivo y todas las restricciones con sus respectivos mu. Entonces, para hacer la condición de primer orden, lo que tengo que hacer es derivar el lagrangiano respecto de cada una de las variables. Es decir, yo derivo respecto de h, tendría menos w por d más 2 mu sub 1 por w más 2 mu sub 1 por d y más 6. No, esto no y esto tampoco. O sea que esto no va. Bien. Y por d sería y menos mu sub 4. Y esto tendría que ser igual a 0. Luego hago respecto de w. Entonces Pero tendría... en 1 sub 3 y no en 1 sub 4. eh, eh, sí, es verdad. Es mu sub 3 porque es de respecto de h. Mu sub 3, muy bien. Este respecto de w, entonces tengo 2 mu sub 1 por h más 6 mu sub 1 por d. Y este respecto de 2, entonces menos mu sub 2 igual a 0. Y luego hacemos la derivada del lagrangiano respecto de d, que es la última dimensión. Tenemos menos h por w más 2 mu sub 1 por h más 6 mu sub 1 por w y menos mu sub 4 igual a 0. Profe, ¿Está bien, acá una- chicos, ahí? ¿Sí? cuando si por ejemplo el W, el H y el D fuera el número positivo y Sí. no negativo, acá como dice, Sí. estas restricciones no iban dentro del L, ¿verdad? Del lagrangiano, ¿sí? ¿O Sí, sí. No sé, en general van lo mismo, sí. Pero sí, ahora vamos a ver que esas restricciones, por más que van dentro del lagrangiano, serían restricciones que estarían inactivas. Esa es una buena observación, porque seguramente no se estarían cumpliendo con la igualdad, se estarían cumpliendo con el mayor estricto. Por ejemplo, el W sería un número mayor que 0, el H también y el D también serían exactamente iguales a 0, porque si no la caja no tendría volumen. Entonces, al ser restricciones que estarían inactivas, entonces los valores de mu que yo tengo son ceros, digamos, después los puedo sacar del lagrangiano y eso es una cosa que sí vamos a hacer para que nos achique un poco el tamaño del problema, así no tendríamos muchas variables para explorar. gracias, profe. ¿Sí? Bien, y entonces, después que tenemos esto, ¿qué faltan las condiciones estas? Faltan las condiciones de complementariedad, ¿sí? O sea que nosotros, además de las condiciones estas que tenemos acá, a ver si esto lo podemos achicar.
además de estas condiciones que tenemos acá, las condiciones que tendríamos también que sumar a todo esto es que el valor de mu sub 1 por 2WH más 2HD más 6WD menos 60 es igual a 0. Y mu sub 2 por W es igual a 0. Mu sub 3 por H es igual a 0. Y mu sub 4 por D. Y mu sub 4 por D es igual a 0. Y con todos los mu estos mayores o iguales que 0. O sea, todo esto que yo tengo anotado acá serían las condiciones de KKT. Las del gradiente igual a 0, las condiciones de complementariedad, de que cada restricción de desigualdad por su respectivo mu sea igual a 0, con todos los mu mayores o iguales que 0. ¿Sí? O sea que el problema de la caja tiene 4 restricciones de desigualdad. ¿Sí? O sea, porque si nosotros examinamos exhaustivamente todas las combinaciones posibles de restricciones activas e inactivas, el análisis tendría 16 casos, ¿sí? Porque tenemos 4 valores de mu, que sean 4 al cuadrado. Entonces, contrariamente a hacer esto, supongamos que algunas de las restricciones tienen que ser activas o inactivas en la solución óptima, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos suponer, que eso está relacionado con lo que recién me han apuntado, nosotros lo que tenemos que notar es que si algunas de las restricciones, por ejemplo H, W o D valen 0, tendríamos una caja que tiene un volumen de 0 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, fijamos que H, W y D en cada uno sea un valor de 1, por ejemplo, resulta ya en un volumen que es mayor que el 0 sin violar la restricción de cantidad de cartón que se quiere usar. Así que entonces una caja con volumen igual a 0 nunca podría ser el óptimo, ¿sí? Entonces el hecho ese de saber que estas restricciones son inactivas en el óptimo reduce el número de casos a analizar de 16 a 2. ¿Sí? A 2 casos que serían ver si es activa o no activa la primera restricción, porque las otras ya sabemos que van a estar inactivas, porque las dimensiones de la caja seguramente van a ser positivas. Y por otro lado, nosotros podemos además decir que la primera restricción tiene que ser activa, ¿sí? Si nosotros decimos que tiene que ser activa, nos quedaría un solo caso para analizar. O sea, si la primera restricción fuera inactiva, esta la del tamaño de la caja, y la restricción esta que nosotros tenemos acá, que nos dice que la caja tiene que ser menor o igual que 60, si esa restricción fuera inactiva, significaría que no hay cartón sin usar, ¿sí? En tal caso, se puede aumentar el valor de H, W y D en una pequeña cantidad para no violar las restricciones de 60 centímetros cuadrados y al mismo tiempo aumentar el volumen de la caja. Así entonces una caja que no use completamente los 60 centímetros cuadrados tampoco podría ser la óptima, sería una caja en la que estamos desperdiciando cartón, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que analizar es uno de los casos en los cuales esa restricción sí esté activa. Y si esa restricción está activa, nosotros podemos suponer que ese mu va a ser positivo, el asociado a esa restricción, porque esa restricción se va a estar cumpliendo con la igualdad, ¿sí? Entonces, de este sistema que nosotros tenemos aquí abajo, nosotros en este sistema de aquí podemos considerar que el mu sub 1, 2, sería el mu sub 2, el mu sub 3 y el mu sub 4, ¿sí? Son iguales a 0, ¿sí? Porque esas restricciones no están activas. Entonces eso ya nos saca muchas ecuaciones de acá del medio, y entonces el sistema que nos quedaría a nosotros para resolver sería un sistema, a ver, veamos si la podemos sacar de aquí. Sería un sistema que tendría esto.
Sería un sistema que tendría esto más una restricción que sería que es la de 2WD más 2BH más 6WD menos 60 igual a 0. O sea, esta restricción que hemos supuesto que está activa, que es la que se cumpla exactamente la cantidad de cartón que necesitamos, y la restricción de los gradientes, o sea, tenemos un sistema que es de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las 4 ecuaciones son los 3 valores de las dimensiones WD y H y el valor de mu. Este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas es el sistema que lo podemos resolver, o lo resolvemos a mano, o lo resolvemos con el GAMS, o lo resolvemos con el Excel, como ustedes quieran, y serían los valores que nos darían un punto crítico, ¿sí? Yo, para ganar tiempo, yo les pongo los resultados que yo he obtenido cuando yo los resuelto. A mí me da, para H, W, D y mu, me da los siguientes valores. Para H, 5,48, para W1, 83, para D1, 83 igual, y para mu me da 0,46. ¿Sí? Todos los otros, este sería el mu sub 1, todos los otros valores de mu son iguales a 0. Este punto, si ustedes reemplazan, van a ver que es un punto factible, y como es un punto que cumple con las condiciones de Karush-Tucker, es un punto estacionario. O crítico también. En principio, nosotros no podríamos decir que este punto sea el óptimo global ni el óptimo local llegados hasta aquí, pero sí sabemos por el análisis práctico que hemos hecho que es la única solución posible, siendo que las dimensiones de la caja no pueden ser 0. Entonces, este punto que tenemos acá sí es el punto que corresponde a las máximas dimensiones de la caja, ¿sí? O sea, este punto sí es el máximo del problema este. ¿Tienen alguna duda, chicos, de esto? ¿Pregunta? No, profe. ¿No? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bueno. Entonces, lo único que falta para terminar este problema es que de acá nos decía un punto, analice el efecto de aumentar la cantidad disponible a 62 centímetros cuadrados. Ese punto es un punto bastante sencillo de resolver si ustedes han llegado hasta este punto de la resolución. En este punto nosotros hemos obtenido, fíjense que hay un valor de multiplicador de Kuhn-Tucker que es el 0,46. Este valor está asociado a la restricción G1. Sí, ese es el valor asociado a la restricción que nos dice cuánto cartón podemos utilizar. Si nosotros vemos la interpretación que tienen estos multiplicadores, el multiplicador de Kuhn-Tucker se puede decir que es la derivada de la función objetivo que uno tenga respecto del coeficiente que tiene la restricción. ¿Sí? O sea, esta definición es la misma definición que tenían los precios sombra. ¿Sí? O sea que nos está diciendo qué sensibilidad tiene la función objetivo respecto de un cambio en el coeficiente derecho, digamos, que tiene la restricción. O sea, si yo cambio este valor de 60 que está asociado a la restricción, ¿cuánto me va a cambiar mi función objetivo? ¿Sí? Entonces yo esto lo puedo expresar como un delta. Dentro de ciertos límites, si yo el cambio que hago en B no es muy grande, si el cambio que hago en el coeficiente no es muy grande, puedo analizar cuál es el cambio que voy a tener en la función objetivo. ¿Sí? Entonces, el valor de la función objetivo, yo voy a tener un valor que tenía final, digamos, el valor que yo quiero averiguar, menos el valor que yo tenía inicialmente. Y acá voy a tener un valor B, que es el valor que yo tenía inicial, menos el
un valor final, perdón, que es el que yo estoy analizando, menos el valor que yo tenía inicialmente. ¿Sí? A ver, vamos a reemplazar acá. Vale, seguir aquí trabajando. Entonces, lo que yo debería calcular es cuál es el valor, digamos, el F este yo no lo conozco, ¿sí? Esto que está acá, yo sí sé, por el cálculo que hemos hecho, que es 0,46, ese es el valor de mu. Entonces, el valor de F es el valor que yo quiero calcular. El valor de F0, yo lo tenía calculado por acá, es 18,26. Que es un valor negativo porque yo estaba minimizando menos el volumen. El valor de B que yo tengo ahora es de 62 centímetros cuadrados y el valor de B0 que tenía originalmente, con el que obtuve el valor de 18,26, es de 60 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y eso es igual a 0,46. Entonces yo simplemente despejando de acá, yo puedo sacar cuál es el valor de la función objetivo si yo puedo aumentar en 2 centímetros cuadrados la cantidad de cartón disponible. Y ese valor me da a mí 19,18. Y entonces el multiplicador de Kuhn-Tucker y el multiplicador de Lagrange también tienen la característica que nos permiten calcular rápidamente qué cambio voy a tener en la función objetivo por un cambio que yo tenga en la restricción asociada. ¿Sí? Entonces esa es la interpretación y por eso yo puedo calcular sin tener que resolver todo el problema de nuevo, cuál es el nuevo valor de la función objetivo. Bueno chicos, con esto terminamos. Termina el martirio por hoy. ¿Cuántos problemas tiene este práctico, profesor? Tiene 5 problemas, les quedan 2 nada más para ustedes, que son 2 problemas muy sencillos, no van a tener problemas y se aplica lo mismo. Sí, es un práctico corto y estos 3 problemas que hemos hecho están prácticamente enteros, así que les quedan 2 problemas sencillos para que hagan ustedes. Bien. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, listo chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Si ha quedado todo claro, ha sido medio largo, es medio abstracta esta parte, pero